Hola, buenos días, rayitos. Estoy muy contenta porque en esta ocasión me va a tocar a mí compartir este tema tan interesante que vamos a estarlo viendo en Génesis capítulo 9. Bueno, pues el título principal de nuestro tema es El pacto de Dios con Noé. Y bueno, pues vamos a empezar a darle lectura. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir a Génesis capítulo 9. Y bueno, pues ya más o menos con la imagen nos damos cuenta de qué se va a tratar nuestro tema, ¿verdad? Bueno, pues anteriormente hemos estado viendo desde que Noé construyó el arca, vimos cuánto tiempo duró en el arca y vimos también cuando ya encuentran tierra firme, ¿verdad? Ya el agua desciende, pero entonces sucede algo. Dice que después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, acuérdense que ellos ya estaban bajando del arca, les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad, se los he dado a ustedes como alimento, como, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Vemos unas instrucciones que está dando Dios a Noé y a sus hijos porque ellos van a empezar nuevamente a poblar la tierra y les da unas instrucciones. Pero fíjense, vamos a recordar qué instrucciones dio Dios a Adán cuando terminó la creación. ¿Se acuerdan? Vamos a regresar un poquito a lo que dice Génesis. Vamos a irnos a Génesis 1 del 28 al 30. Cuando Dios ya hizo toda la creación, les dice, fíjense en estas palabras. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, todos los árboles frutales para que les sirva de alimento. Y les he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Aquí nos estamos dando cuenta que Dios da una instrucción de cuál iba a ser nuestro alimento, ¿verdad? Los granos, los frutos y los vegetales, ¿verdad? Esas plantas que son verdes son los vegetales. Y bueno, vemos que Dios da esa instrucción hasta para los animales salvajes. Y cuando escuchamos un animal salvaje, ¿qué pensamos? En el león, en el tigre. ¿Qué más podemos pensar? Bueno, pues las aves que, por ejemplo, el águila, el halcón, ¿verdad? Todos esos tipos de animales, todos iban a comer frutos, vegetales, plantas verdes, granos. Pero sucede algo ahora en Génesis 9, del 2 al 4. Dice que todos los animales de la tierra, ya lo leímos ahorita, pero lo vamos a volver a leer, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, y todos los peces del mar, ahora, ¿qué creen que va a pasar? Dice, tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad, se los he dado a ustedes. O sea, a los seres humanos se les ha dado como alimento ahora a los peces, a los animales, a las aves,
a los animales terrestres y también los pequeños, ¿verdad? Todos esos ahora ya están incluidos en la alimentación. Aparte, dice, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero nunca, fíjense en una condición, nunca deben de comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Entonces, podemos concluir aquí en este punto, podemos sacar lo más importante, es que antes, la alimentación que fue antes del diluvio, pues solamente eran frutos, granos, vegetales, ¿verdad? Todo esto fue antes del el diluvio, ¿sí? Cuando estaba Adán, cuando estaba Enos, Matusalén, todavía Noé, ¿verdad? Todo eso, acuérdense que Noé, cuando empezó el diluvio, él tenía 600 años, ¿verdad? Más o menos tenía cuando empezó a construir. Entonces vemos que todo eso era alimento, eran granos y verduras y vegetales. Después del diluvio, después de que bajan del arca, acuérdense, Noé y su familia, entonces ya está permitido comer, por ejemplo, el pescado, pollo, res, pero todo este tipo de carne bien cocinada. No debe de ser cruda porque dice Dios que la sangre es la vida. Entonces, Dios prohíbe comer la carne cruda. Entonces, eso es lo primero que estamos aprendiendo sobre cómo era la alimentación antes y después del diluvio. Luego, vamos a continuar leyendo nuestro texto. Les recuerdo, mis rayitos, que yo lo estoy leyendo en la nueva versión viviente para que esté un poquito más claro, ¿verdad? Me imagino que ustedes en su Biblia están con la Reina y Valera, no importa, pero les estoy dando yo una lectura más clara, por eso lo leo en otra versión. Bueno, vamos a continuar ahora en el versículo 8. Fíjense lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice que entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes. Las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: ese arco iris es la señal de pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Y bueno, estamos dándonos cuenta en esta parte que Dios está haciendo un pacto no solo con Noé, sino con todas las criaturas vivientes, todas las criaturas, todo el ser vivo de la tierra. ¿Y cuál es ese pacto? Que ya no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Dice, nunca más un diluvio. Señal, ¿verdad? Esa señal tan importante. ¿Ustedes han mirado alguna vez un arco iris? ¿Sí? Bueno, siempre el arco iris nosotros lo observamos cuando termina de llover, ¿verdad? Cuando hay una gran lluvia, una fuerte lluvia, y ya se calma, vemos nosotros que empieza a verse un arco de muchos colores, ¿verdad? Muy hermoso. Bueno, pues cada vez que miremos un arco iris, vamos a recordar esto,
el pacto de Dios con la humanidad. Eso significa el arco iris, ese pacto, esa señal del pacto de Dios con la humanidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito del arco iris. ¿Qué les parece? Bueno, pues vemos aquí qué hermosos son los arcoíris, ¿verdad? Miren qué bonito, aquí les estoy compartiendo una imagen de todos los colores que se miran. Bueno, siempre nos sorprendemos, ¿verdad? Verlos, son tan impresionantes. Bueno, esto nos demuestra el poder y el amor de Dios hacia la humanidad también, ¿verdad? Ese pacto que acordemos que nuestro Dios es él cumple sus promesas, Él cumple sus pactos, ¿verdad? Y bueno, aquí está una muestra que todavía esas generaciones futuras somos nosotros y va Dios a seguirlo mostrando hasta que llegue el momento en que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre va a estar mostrando su misericordia y amor. Y bueno, pues fíjense, el arco iris, ¿cómo se forma, verdad? Ya viéndolo de una manera más, podemos decir, científica o qué es lo que sucede. Bueno, el arco iris se forma cuando la luz del sol se divide en sus colores al pasar a través de las gotas de lluvia. Bueno, eso es, fíjese que estuve investigando y la luz del sol, nosotros vemos que es una luz amarilla, ¿verdad? O es una luz blanca. Bueno, pues dicen que la unión de todos los colores hace esa luz blanca o luz como vemos como entre amarillita, muy brillante, ¿verdad? Pero cuando atraviesa las gotas de lluvia, cuando atraviesa esa cortina, esa agüita, se dividen los colores. Entonces ya se puede ver claramente todos los colores que realmente está lanzando el sol, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, fíjense, la nube con la cortina de lluvia ligera, puede ser, ¿verdad? Y vemos cuando está pasando el sol y cómo se dividen esa luz en varios colores. Y vemos por eso esa forma de arco, ¿verdad? Acuérdense que la Tierra es redonda, entonces la manera en que el sol pega, pues hace esa forma de arco. Y bueno, pues vamos a continuar. Dice aquí, fíjense, otro más que encontré, dice, en el cielo, las gotas actúan como pequeños prismas y cuando la luz del sol las ilumina de la manera adecuada, la luz se separa en sus colores formando un arco iris. Por esto, solo podemos ver los arcoíris cuando llueve fuerte o hay una pequeña llovizna. Entonces, por eso nosotros vemos el arco iris. Entonces, vamos a continuar ahora con nuestra lectura. Seguimos en el capítulo 9 de Génesis. Bueno, también, ¿qué pasa? Bueno, en el versículo 18 nos dice, los hijos de Noé salieron del barco con su padre. Acuérdense que acababan de bajar, ya estaban bajándose del arca. Bueno, dice que salieron del barco con su padre. Fueron Sem, los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra, ¿sí? Acuérdense que hubo como un reinicio. Ahora los descendientes iban a venir de Sem, Cam y Jafet. Aquí hacen mucho énfasis del padre de Canaán, porque más adelante vamos a ver por qué es tan importante Canaán, ¿verdad? ¿Por qué mencionan tanto Canaán? Bueno, pues vemos aquí que después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra. Bueno, empezó otra vez a crear la siembra, empezó otra vez a sembrar los frutos, muchas vegetales, todo empezó a volver a sembrar. Y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho. Recordemos que el vino proviene de las uvas, ¿verdad? Entonces de ese viñedo salieron uvas y él hizo vino y se emborrachó. Nos dice aquí que Noé bebió tanto, yo creo que estaba tan contento, ¿verdad? Porque ya estaban en tierra, todo lo que había pasado y bueno, pues él se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Acuérdense que antes vivían en carpas, ¿verdad? Era como su casa, vamos a imaginarnos. Bueno, Cam
Aquí el padre de Canaán nos vuelven a repetir, pero todavía él no tenía, no era, esto se está hablando como en un futuro va a ser el padre de Canaán. Bueno, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. No sabemos cómo salió, ¿verdad? Si salió como diciendo como un chisme, ay, mi papá está desnudo, o pidió ayuda, o se estaba burlando, no sabemos cómo. Lo que sí supimos es que no ayudó a su padre, sino que fue y se lo dijo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron en su hombro y entraron de espaldas a la carpa, o sea, entraron de espaldas a la casa donde estaba su padre y lo cubrieron. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Ellos no querían ver a su padre desnudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues cuando Noé, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor, dijo, fíjense, se dirige a Sem y le dice, entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo. Y luego le dice a Cam, entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam, maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Y luego dice a Jafet, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y Canaán su siervo. Nos estamos dando cuenta que Noé bendice a dos de sus hijos, pero a Cam lo maldice, ¿verdad? Porque está muy molesto, ya que Cam, en vez de ayudar a su padre, ¿qué hace? Va y le dice a sus hermanos, y me imagino yo puedo pensar que al momento de avisarle, a lo mejor, lo hizo en un plan de falta de respeto, o sea, estaba faltándole el respeto a su padre. Entonces, eso molestó mucho a Noé, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar. Y se acuerdan que vimos un versículo hace aquí atrás, estábamos viendo que en el 19 de estos, los hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Bueno, pues ahora vamos a ver, fíjense, los hijos de Noé. Sem, se dice que los descendientes o vamos a decir, las naciones que provienen, es Israel. Acuérdense que Sem viene lo que es Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos hasta Jesucristo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que de Sem viene Israel y las naciones árabes. También viene Ismael, ¿verdad? También allí. Y de Jafet vienen Europa, Asia Menor y América. Bueno, pues nosotros podemos decir que venimos de Jafet, ¿verdad? Y Cam es de África, el continente africano, y también parte de Asia. Entonces, según eso lo buscamos en las redes, ¿verdad? En internet, estuvimos investigando y según así de aquí provienen las naciones de cada uno de los hijos de Noé. Recordemos que no había ya nadie en el mundo y se tuvo que volver a poblar el mundo. Bueno, pues de aquí vienen de los hijos de Noé. Y bueno, pues vamos a continuar. Y ya para terminar, bueno, nos dice ya en el último versículo del capítulo 9 de Génesis que Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Es decir, en total, Noé vivió 950 años y luego murió. Entonces, nos vamos a retener bien presente, ¿verdad? Noé vivió 950 años y luego murió. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué aprendimos de esta clase. ¿Qué fue lo que rescatamos de esta clase? ¿Qué aprendimos, mis rayitos? Bueno, punto número 1. Antes del diluvio, la alimentación eran solo frutos y vegetales. Pero después del diluvio, Dios permitió que podíamos comer carne, pero sin sangre, acuérdense. Es decir, no cruda, debe estar bien cocinada. Así que podemos comer pollo, pescado, podemos comer res,
pero bien, bien, bien cocinado, sin su sangre. Y bueno, también el siguiente punto que podemos rescatar que aprendimos, Dios prometió no volver a destruir a todos los seres vivientes y la tierra con su diluvio, o sea, los seres vivientes y la tierra. Cuando me refiero a la tierra, estoy refiriendo a las plantas, porque también ellos son seres vivos, ¿verdad? Todos los árboles, frutales, todo. Nada de eso va a volver a ser destruido con un diluvio. Y para confirmar ese pacto, Dios siempre pone como señal un arco iris al final de una fuerte lluvia. Él dio esa señal, ¿verdad? Nuestro Dios pone esa señal, un arco iris al final de una fuerte lluvia. Entonces, cada vez que llueva por donde nosotros vivimos en nuestra ciudad, ¿verdad? Ya que llovió muy fuerte, vamos a salir a buscar ese arco iris, ¿verdad? En donde Dios confirma su pacto con, no solo con la humanidad, sino con todos los seres vivientes y con que habitamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y bueno, por último, vimos un ejemplo de por qué el embriagarse no es bueno. Podemos decir, la Biblia habla mucho de que no nos debemos de embriagar. ¿Por qué? Bueno, porque una persona que hace eso pierde la conciencia y comete cosas que después puede avergonzarla o peor aún, que dañe a alguien. Y un ejemplo es, por ejemplo, las personas que se embriagan, o sea, que andan inconscientes ya y manejan, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes automovilísticos suceden porque una persona está manejando en estado de embriaguez? Entonces, por eso Dios no está de acuerdo con la embriaguez. Y aquí vimos un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, sabemos que como humanos vamos a cometer errores y por eso tenemos el ejemplo de Noé, ¿verdad? Que cometió este error. Pero, fíjense, a pesar de que nuestros padres cometan errores o se equivoquen, no debemos burlarlos o faltarles al respeto. No debemos de burlarnos de nuestros padres. Bueno, sabemos que siempre estamos queriendo ser mejores cada día, ¿verdad? Entonces, el esforzarnos a ser mejores. Vamos a cometer errores, pero no por eso vamos a faltarles al respeto. Y tenemos que tener en cuenta el ejemplo de Cam, ¿verdad? Tristemente, él pagó las consecuencias de su acción. El no ayudar a su padre y faltarle el respeto, ¿qué sucedió? Bueno, fue maldecido y no solamente a él, sino toda su descendencia, ¿verdad? Y vemos que toda su descendencia dice que iba a ser sierva o iban a ser siervos de la descendencia de sus hermanos. Entonces, hasta aquí mi participación con ustedes, mis rayitos. Espero que haya sido de gran aprendizaje esta clase. La verdad lo disfruté mucho. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y pues que tengan un bendecido día. Cuídense mucho y bueno, hasta la próxima. Bendiciones.